Buenas tardes, concluye la jornada bursátil de este viernes 12 de agosto, donde el índice Colcap en Colombia subió, se ubicó al cierre en 1.330,82 unidades, subiendo 0,48%, pero dándose la característica habitual desde hace ya 3 semanas que los volúmenes de negociación están completamente abajo, poco apetito por el mercado de acciones y esa baja liquidez pues también permite que se den fluctuaciones tanto arriba como abajo. En este orden de ideas se negociaron 60.467 millones de pesos. Pasamos a la pantalla para ver en su orden las acciones más negociadas. El primer lugar es para Cemex, que negoció 15.788 millones. Recordemos que Cemex anunció desde hace casi 2 meses que estaba interesada en recomprar del 8% total de acciones en circulación que hay, recomprar ese 5%. Esto claramente lo hace Cemex España porque son los dueños de la compañía, saben que el precio al que cotiza en el mercado colombiano pues simplemente es ridículo. Recordemos que ellos también hicieron una OPA en el año 2020 y al quedar solamente después un 3%, muy probablemente el interés de Cemex España sea deslistarse del mercado colombiano, deslistar la acción, porque el mercado colombiano en términos de precios de acciones pues lleva ya 13 años en una tendencia bajista y eso pues también es negativo para los emisores porque sus inversiones a precio de mercado son respaldos a la hora de hablar de o mostrar sus números en el exterior. Por eso Cemex España, ante lo que ellos consideran puede ser una recuperación de la operación como se viene dando, de unos ingresos que van a entrar por ventas de inversiones el año anterior que se contabilizarían hasta el tercer trimestre, por la entrada próximamente de Maceo, entre otras, pues por supuesto recompran sus acciones y recordemos que quienes le están vendiendo las acciones a Cemex, que han sido unos fondos, que han sido fondos tanto de pensiones como fondos de familias, fueron los mismos que compraron esa emisión de acciones por allá hace casi 10 años a casi $7 y hoy se la venden a Cemex a menos de $1. Eso es lo que muchas veces ocurre, particularmente en mercados como el colombiano que tienen una muy baja formación académica sus inversionistas y terminan pasando estas cosas. A veces la gente cree que los fondos se las saben todas y no, los fondos también son vulnerables y de hecho muchas veces como creen que la liquidez lo es todo, pues terminan cometiendo este tipo de errores, de vender muy buenas compañías a precios muy bajos, porque para ellos muchas veces la liquidez lo es todo, lo que genera grandes afectaciones a sus rentabilidades, que de alguna forma logran suavizar con el rendimiento de otros activos. El segundo lugar fue para Preferencial Bancolombia, que negoció 10.416 millones, y el tercer lugar para Ecopetrol, con un volumen de 8.107 millones de pesos. En términos de variaciones, el primer lugar fue para la acción ordinaria de Bancolombia, que sube 4,75%, se ubica al cierre en 39.900 pesos, con 6.019 millones de pesos. Recordemos que Bancolombia daba resultados esta semana financieros. De hecho, en el canal de YouTube, donde siempre les sugiero seguirme, publicamos los resultados financieros de Bancolombia. Eso se hizo el 10 de agosto, el día miércoles. Quien quiera pues simplemente puede ver el informe y esto sustenta parcialmente el comportamiento de esta acción durante la semana. El segundo lugar fue para Conconcreto, que subió 3,72%, cierra en 279 pesos con 248 millones. Aquí también sucede algo muy importante y es que han sido unos fondos los que han estado vendiendo todo el tiempo en más de 3 meses. Y en este escenario, nuevamente, fondos que entraron a esta emisión por allá entre 1.100 y 1.700 pesos, venden sus participaciones a 270 pesos. Estas cosas no son nuevas. Recuerden que hace 2 meses otro fondo le vendió al grupo Colpatria, el Cóndor, a 550 pesos, luego la acción se subió, pero no hay que ir muy lejos. Recuerden que también la operación de Paz del Río el año anterior, cuando una banca de inversión colombiana compra la participación que tenía la firma de Brasil, esto lo hacen por los 3 pesos y luego la acción se va a 12, así que no es de sorprenderse. Muchas veces los fondos, reitero, por su mala estrategia de pensar que todo es liquidez y de ignorar el verdadero valor de las compañías y la distancia que hay entre el precio y el valor,
pues terminan cometiendo este tipo de errores. El futuro pues lo recordará y simplemente yo aquí dejaré consignado, como lo he hecho en muchas ocasiones, este tipo de comentarios. El tercer lugar fue para Preferencial Bancolombia, que subió 2,22% a 34.490 pesos con 10.416 millones de pesos negociados. En el lado de las desvalorizaciones, justamente el Cóndor, que de lejos es la mejor acción de lo que va del tercer trimestre, hace una toma de beneficios, algo bastante sano. Recuerden que esta acción hace mes y medio estaba por los 550 pesos, hoy baja 4,57% a 1.045 pesos con 104 millones de pesos negociados. El segundo lugar fue para Nutresa, que bajó 3,60% a 38.010 pesos con 179 millones de negociación. Y el tercer lugar fue para Canacol, que baja 2,99% a 8.100 pesos con 818 millones de pesos. Una jornada bastante interesante donde el dólar volvió a bajar. Se negoció en promedio el dólar aproximadamente más de 46 pesos por debajo de la tasa de cambio. Se negociará en promedio se negoció en promedio 4.185 pesos con 24 centavos. Y a partir del sábado 13 de agosto, pues el gobierno Petro va a tener su TRM más baja desde que, no solamente desde que se posesionó el presidente Petro, sino desde algunas semanas anteriores, cuando incluso recuerden que el dólar llegó a estar arriba de los 4.600 pesos en medio de tanto nerviosismo local. En ese orden de ideas, la explicación parcial del dólar en Colombia es la explicación total, general del dólar en el mundo. El dólar que hace algunas semanas, casi 3 semanas, llegó el índice del dólar a estar en los 109 dólares. La canasta del índice de XY, que es una canasta del dólar frente a principales divisas del mundo, pues ha caído significativamente. De esta forma, cuando decimos ha caído, significa que el dólar como activo refugio, los inversores han considerado que eventualmente lo peor del temor de riesgos de una recesión más profunda, que los temores de la inflación que no se pudiera controlar en el corto plazo, donde ya se observó esta semana que la inflación podría moderarse, pues eso le quita expectativas alcistas a los bancos centrales, particularmente al banco, a la Reserva Federal en Estados Unidos, probablemente vayan a subir más las tasas, pero no de forma tan agresiva. Desde este punto de vista, el dólar pierde interés y por eso ha dejado de actuar como activo refugio. Así que, pues, positivo para Colombia esta caída en la tasa de cambio, y en términos de mercados, pues teníamos una jornada completamente positiva, donde Estados Unidos, el Dow subía 1.27, el Standard & Poor's 1.73, el Nasdaq 2.09, en la región Brasil 2.78, Argentina 2.15, Chile 1.27, México 0.78, el mercado que menos subió fue el mercado colombiano, que subió 0.48, en medio también de una noticia muy importante, que incluso hoy debió haber bajado el mercado colombiano, porque es que se anunció, y les voy a mostrar el Twitter, en redes sociales estaba la notificación donde se anuncia que probablemente viene un riesgo muy importante, donde aquí aparece la nueva ministra de Minas y Energía, pues básicamente da la señal que como ya no se autorizará ni un solo contrato más de exploración, ni de exploración de crudo, de petróleo, ni de gas, pues que no se descarta que con la entrada y con nuevamente la normalización de relaciones diplomáticas con Venezuela, pues que se pueda permitir que Venezuela le venda a Colombia petróleo y gas más adelante. Ese es el peor riesgo que ha asumido la historia de Colombia. Básicamente, desde la patria boba no teníamos un país tan tonto como el actual. Si la gente se cansa de muchas decisiones de este estilo, probablemente Colombia volvería a girar al centro o hacia el centro derecha. El gobierno venezolano rompería relaciones con Colombia, como Colombia destruyó habría destruido o destruiría su negocio o su capacidad de abastecimiento petrolero y de gas, pues básicamente Venezuela haría en la actualidad algo muy parecido a lo que ha hecho Rusia con Europa, y el daño sería tremendo. De hecho, publiqué un video, está el día de hoy, se llama la peor predicción sobre Colombia, en la que trabaja el nuevo gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Este video está supremamente recomendado. Si desean observarlo, pues adelante, está en mi canal de YouTube. Recuerden que me pueden seguir en YouTube como Orlando Santiago Fénix Valor, y ahí pueden tener ese tipo de información. Yo creo que es algo que deberían observarlo. De esta forma concluye la jornada para el mercado de acciones en Colombia, con este movimiento
positivo del mercado, alcista del dólar, pero en medio de un escenario internacional que es maravilloso. A lo mejor cuando esto afuera se vuelva a colocar con algo de tensión, pues saldremos un poco de la utopía o del elixir que pareciera estar viviendo el mercado colombiano, particularmente del dólar. Pero todo dependerá de esas decisiones que tome el gobierno central del presidente Gustavo Petro frente a temas claves como la capacidad de autoabastecimiento de gasolina y de gas. Pueden seguir mi canal, aquí aparece la información, mi canal de YouTube es Orlando Santiago Fénix Valor, o seguirme en mis redes sociales. La semana entrante vamos a publicar un informe muy importante a los clientes de nuestro servicio Fénix. Y el informe básicamente es que ustedes se han dado cuenta que muchas veces en los últimos años hemos acertado con las compañías que hacen OPAs, porque simplemente la mayoría de ellas son acciones que llegan a precios muy bajos. Pues la semana entrante vamos a lanzar un informe de este estilo y los beneficiados pues muy probablemente van a ser los clientes actuales del servicio Fénix. Para motivación adicional, si la semana entrante lanzamos ese informe, a partir del martes, de martes a viernes, vamos a dar un descuento adicional. Quizá aumentemos el descuento del 9% por una semana al 23% para particulares, y el descuento de 23% lo aumentaremos a algo más del 30% para asistentes al seminario, pero solo a quienes escriban a nuestro correo orlandos22@hotmail.com. Así que si usted quiere participar y acceder a este tipo de descuento, quizás es uno de los momentos más importantes del mercado colombiano para hacerlo, porque no siempre invertimos en bolsa con un gobierno de izquierda. Esto es algo completamente nuevo y es un momento y es una situación en la actualidad donde las personas deberían ser muy responsables con sus inversiones e invertir con los suficientes argumentos para intentar ubicarse en los sectores de menos peligros, de menos amenazas, e intentar obtener alguna rentabilidad mientras ejerce el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que cualquier duda o inquietud me pueden escribir al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor.